En el verano de 2023 se estrenó Perderte para siempre, que no solo demostró la fuerza de la heroína Yancy para actuar y llevar el drama, sino que también permitió que Chang Wan-yi y Tan Chan-si volvieran a aparecer en la industria e incluso permitió que el actor Teng Wei ganara una gran popularidad. En Perderte para siempre, temporada 2, continúa la trama anterior y la historia se desarrolla después de que San Juan se convierte en el rey de Xi'an. Para estabilizar su poder político, él se casa con varias mujeres, pero nunca logra casarse con su amada Xiao Yao. Perderte para siempre, temporada 2, se basa en la relación entre Xi'an y Haolin. En la primera temporada habían quedado muchas historias sin resolver, como por ejemplo, quién es el verdadero padre de Xiao Yao y sus elecciones emocionales. Sin embargo, en la historia de los dramas, pocos han logrado dominar la pantalla durante 2 años consecutivos. La razón por la que muchas secuelas han sido criticadas es porque hay una brecha de calidad en comparación con sus predecesoras, lo que afecta la percepción de la audiencia. Después del éxito del primer trabajo, los trabajos posteriores no pueden superar el primero e incluso son muy inferiores al trabajo anterior, lo que los internautas llaman la maldición de la secuela. La secuela tiene su propio efecto de drama famoso y puede atraer más atención, pero es más probable que sus deficiencias se magnifiquen. Aunque Perderte para siempre se estrenó con resultados impresionantes, aún así no escapó a la controversia. El drama exagera los enredos emocionales, presentando múltiples relaciones sadomasoquistas, lo que hasta cierto punto debilita el crecimiento personal de la heroína. Además, posiblemente la larga pausa ha provocado una pérdida de audiencia, sumado a que las líneas emocionales entre Yao Yao y los cuatro protagonistas masculinos se han agotado. De hecho, en la segunda semana después de su estreno, la reputación se desplomó. La trama fue criticada por no ser innovadora. Además, Yancy quedó reducida a un cerebro amoroso en la obra y ya no era la heroína principal. Obviamente no fue tan buena como el año pasado. Lo más criticado de la temporada 2 es que hay muy pocos efectos especiales y no hay una atmósfera de drama de cuentos de hadas. Cuando la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión anunció la lista de ratings de dramas televisivos en horario de máxima audiencia, Perderte para siempre, temporada 2, apareció última. Esto sorprendió a todos y también afectó la aparición de patrocinadores. Cuando Perderte para siempre se lanzó tenía 11 anunciantes y luego solo quedaron 3, lo mismo que le sucedió a Fox Spirit Matchmaker Red Moon Pack de Yan Mi. La razón clave por la que la temporada 2 no es tan buena como se esperaba es que en términos de trama el ritmo de esta es lento. Por otra parte, las relaciones entre los protagonistas no son tan emocionantes como la primera temporada. Incluso la famosa escena de la propuesta de matrimonio de Tu Shanchin a Xiao Yao ha sido modificada. Chi Shui Fenlong, interpretado por Wang Hongyi, parece un niño alegre en la superficie, pero en realidad es sobrio y ambicioso en su corazón. Debido a que nació en una familia rica, es confiado y emprendedor en su grandiosa carrera y quiere unificar los reinos con San Juan. Por esta razón, su atención no se centra en las relaciones. Wang Hongyi interpreta muy bien al alegre Fenlong, y junto con su apariencia exquisita y su gran altura, definitivamente tendrá su rol protagónico en un drama en el futuro. El impacto de Perderte para siempre en Deng Wei se puede ver a simple vista. Este drama lo promovió directamente de un actor desconocido a un actor popular. En la etapa inicial interpretó el papel de Ye Shichi y capturó con éxito los corazones de los fanáticos del drama. Sin embargo, cuando cambió de identidad y toma la de Tu Shanchin, algunas personas sintieron que sus habilidades de actuación eran obviamente insuficientes y algunas escenas con emociones intensas parecían algo aburridas y sin vida. Algunos internautas se quejaron de que Deng Wei solo movía la boca para hablar y su rostro no tenía ninguna expresión. En la primera temporada, Anien, la princesa más noble del reino Shaolin, es una niña a los ojos de sus padres. Ella es rebelde y obstinada, una princesita arrogante. Sin embargo, en la segunda temporada, ella está vestida con uniforme militar y va a la batalla para matar al enemigo por su padre. La niña, que alguna vez fue inocente y romántica, ha crecido y sabe cómo luchar por el país.
Mucha gente dice que si Chang Guanyi no hubiera desempeñado el papel de San Juan, habría sido criticado hasta la muerte. En realidad, su rol es muy difícil de actuar. Debido a su rica experiencia de vida desde la infancia, su historia fue muy interesante. Su personaje es muy desagradable, es un loco fanático de su carrera y al mismo tiempo ama de manera contradictoria a su prima. Sin embargo, Chang Guanyi equilibra muy bien varias emociones, lo que hace que este personaje sea complejo y contradictorio. La multitud lo ridiculizó antes de comenzar el programa, pero se volvió muy popular después del estreno. Tan Chanzi ha contribuido con innumerables escenas en la primera temporada. En la segunda temporada, para hacer feliz a Xiao Yao, contó chistes fríos sobre sus propias 9 cabezas, y cuando de repente Xiao Yao lo abrazó en la primera temporada, su corazón dio un vuelco. Tan Chanzi pudo mostrar en la pantalla cada emoción y de esta manera la audiencia la sintió con él. Él es realmente bueno actuando. A pesar de todo el arduo trabajo, Tan Jian-si fue criticado por un clip tocando una canción al inicio de la segunda temporada. En un vivo, él no refutó esto y tomó la iniciativa de disculparse. En resumen, el papel de Tan Jian-si está bien logrado. Él realmente nos hizo llorar hasta la muerte. Yancy fue criticada no por sus habilidades de actuación, sino por su personaje en la segunda temporada, ya que su vida solo se desarrolló en torno a los tres protagonistas masculinos. En el ranking de mejor actuación, ella alcanzó el segundo puesto esta vez. En la novela, Tu Shan-chin y Tu Shan-hou muestran sus cuerpos reales. Tu Shan-chin es un zorro de 9 colas y Tu Shan-hou es un tigre, pero la versión dramática de esta escena no solo no tiene los efectos especiales de un tigre y un zorro de 9 colas, sino que además Tu Shan-chin solo tiene 3 segundos de pelea, siendo impactado por una flecha y luego cayendo al agua. Los fanáticos de Deng Wei no estuvieron satisfechos con esto y señalaron que aquella escena se había filmado durante 3 días con una temperatura de 40 grados, por lo que no esperaban que el producto final fuera tan descuidado. En la obra, Xiao Yao, interpretada por Yan Xi, y Tu Shan-chin, interpretado por Deng Wei, se consideran la pareja oficial, pero el papel de Deng Wei es tan descuidado que los fanáticos se quedan estupefactos, criticando airadamente a Deng Wei por ser aplastado por Xian Liu de Tan Jianxi. En comparación con la novela de Tonghua del mismo nombre, las 3 escenas destacadas de Tu Shan-chin fueron eliminadas, como por ejemplo que él era el único admirador de los padres de Xiao Yao y cuando ella se entera de los esfuerzos de Tu Shan-chin para que San Xuan sea emperador. Otra escena que generó críticas fue la escena de los últimos episodios en la que Tu Shan-chin escapa desesperadamente del fondo del mar y es rescatado por Xian Liu mientras flotaba. En el detrás de escena de la filmación se puede ver que para filmar la escena flotando en el mar, Deng Wei tenía tanto frío que temblaba salvajemente al punto de no poder sostener el walkie-talkie. Incluso pidió ayuda diciendo: «Director, no puedo controlarlo. Espere, estoy temblando todo el tiempo». Sin embargo, en el drama no solo se mostraron unos pocos segundos de tomas largas, sino que toda la escena se centró en Xian Liu vomitando sangre para salvar a Tu Shan-chin, lo que enfureció a los fanáticos de Deng Wei. Otra crítica a los efectos especiales es, por ejemplo, en la técnica de cambio de cara. Muchos dijeron que si no hubieran visto el video real, habrían pensado que era una parodia de los internautas. Lo que es menos perdonable del drama es que la primera y segunda temporada en realidad se filmaron de forma continua. En otras palabras, no existen las llamadas inconsistencias en el estatus de los actores, el estilo de vestuario y las escenas entre 2 temporadas. Entonces, ¿por qué el producto final fue tan malo? La boda de Tu Shan-chin y Xiao Yao es bastante lamentable. No solo la atmósfera general de la boda no es tan feliz como la boda de Xiao Yao y Chi Shui Fenlong, sino también la sofisticación de Xiao Yao en cuanto al arreglo se ve pobre. El maquillaje se redujo considerablemente en comparación con la novela original escrita por Tonghua. Aunque la boda se describe como una boda pequeña donde solo participan familiares y amigos cercanos, Xiao Yao tiene un estatus real y su maquillaje es naturalmente exquisito y lujoso. Como se describe en la novela, Xiao Yao usa una corona de fénix con perlas y joyas colgantes.
La versión dramática no solo no logró restaurar su apariencia, sino que incluso el vestuario se veía muy desgastado, la corona parecía barata. También se ha visto que en el drama la escena de la boda de Xiao Yao es un conmovedor tributo a su amor por Xianliu. Cada detalle de su atuendo está impregnado de recuerdos y sentimientos profundos. Las flores submarinas bordadas en su vestido evocan el hermoso paisaje marino que compartieron, simbolizando la protección y compañía silenciosa de Xianliu en ese día especial. Los aretes de Xiao Yao son un reflejo de la vida y la amistad compartida con Xianliu. Cada accesorio no solo embellece a Xiao Yao, sino que también lleva consigo una parte del amor y la conexión que los unía. Aunque ella no puede pasar su vida con Xianliu, ha encontrado una manera sincera y emotiva de mantener su presencia en su vida. Su boda, aunque festiva, está marcada por un profundo anhelo y una conexión eterna con Xiaoliu. Este acto de amor y memoria nos recuerdan que incluso cuando los caminos se separan, el verdadero cariño y el recuerdo de un amor profundo pueden perdurar y mantener viva la emoción en nuestros corazones. Debido a que Xian Liu fue portador de la tragedia en todo el drama, para la audiencia, él lleva sobre sus hombros la mayor dificultad. Aunque hay muchas escenas emocionales entre él y Xiao Yao en la obra, debido a sus diferentes posturas, Xian Liu está destinado a no tener un final feliz con ella. Tan Qianzi captó muy bien la emoción de amor y moderación y ha estado en la búsqueda muchas veces debido a sus excelentes habilidades de actuación. Aunque Xian Liu hizo todo lo posible para protegerla, gradualmente se da cuenta que lo que podía darle a Xiao Yao era solo una seguridad temporal, no la vida ordinaria que anhelaba en su corazón. Los sentimientos de Xiao Yao por Xian Liu están entrelazados con la gratitud y el arrepentimiento. Conoce la dedicación y el sacrificio de él, pero también lamenta no haber podido tocar la suavidad de su corazón. Xian Liu finalmente se da cuenta de que el distanciamiento entre ellos no solo está forjado por el amor y el poder, sino que también se deriva de la diferencia en las visiones de la vida de cada uno. La segunda temporada de Perderte para siempre representa el enredo emocional entre Xiao Yao y Xian Liu de una manera delicada y matizada. Refleja el anhelo de una vida simple por parte de Xiao Yao y también la impotencia y la comprensión de Xian Liu. La profundidad y complejidad de esta emoción toca la fibra sensible de cada espectador. En la escena final, a pesar de que Jian Liu es alcanzado por muchas flechas, aún persiste en no caer ante la mirada del enemigo. El general de Xi'an les dice a sus soldados subordinados que Jian Liu es un enemigo respetable que no podía ser insultado por nadie. Ellos abandonan rápidamente el campo, ya que Jian Liu tiene muchas toxinas en su cuerpo y estos venenos se expanden rápidamente a medida que su vida se desaparece. Finalmente, todas las plantas y árboles a su alrededor son arrasados. Antes de morir, él no solo muestra su última sonrisa, sino que también sostiene en su mano una gota de lágrimas de perlas que guardó cuando vivió con Xiao Yao en el pasado al salvar su vida. Esto hizo llorar a todos los internautas. La canción que Tan Jianxi cantó el año pasado, The Waiting That Can Be Waiting For, añadió más emoción a su papel. Y ahora con la nueva canción Peach Blossom Blood, la reacción de los fans es aún más intensa, reflejando su dolor y desesperación. En el final del drama se muestra a Xian Liu sacrificando vidas por Xiao Yao, una representación dolorosa que acentúa su lealtad y amor incondicional. A pesar de los cambios y la crítica hacia la cantidad de escenas de Xian Liu en la serie, su interpretación por parte de Tan Qianxi ha sido elogiada. En conclusión, la historia de Xiao Yao y Xian Liu interpreta el verdadero significado del amor. No es solo protección y dedicación, sino también compañerismo y resonancia a largo plazo. Solo entendiendo profundamente el mundo interior de cada uno, podemos entrar verdaderamente en las profundidades del alma de los demás. De lo contrario, incluso si la relación es profunda, se distanciarán debido a la falta de un lenguaje común y finalmente se convertirán en transeúntes en la vida del otro. En el libro, él es el pájaro blanco que acompaña a Xian Liu.
Este pájaro no solo es su compañero fiel, sino que también le sirve como medio de transporte, llevándolo a través del cielo en varias ocasiones. Xian Liu y Mao Qiu tienen una relación simbiótica. Él a menudo es visto siguiendo a Xian Liu o entregándole objetos. Esta conexión refleja la lealtad y la cooperación entre los dos personajes, mostrando un vínculo especial más allá de la simple compañía. En un capítulo extra transmitido, se revela una historia emotiva en la que Mao Qiu busca a Xian Liu durante 300 años. Este capítulo subraya aún más la devoción y el vínculo inquebrantable entre Mao Qiu y Xian Liu. A lo largo de los años, hubo innumerables momentos en los que Mao Qiu pensó que estaba a punto de verlo, como por ejemplo cuando caen los copos de nieve, cuando la brisa primaveral sopla de nuevo, cuando los campos vuelven a ser verdes, cuando el atardecer regresa a las montañas y al mar, cuando el agua quieta se arremolina, al pasar por la ciudad de Qinshui y al pasar por los bosques profundos. De nuevo, vuela a la isla y observa el flujo de la marea, sabiendo que nunca regresaría. Mao Chiu ha estado con él acompañándolo en el amanecer y la puesta de la luna en el campamento militar, viéndolo amar a alguien, entregando sus vidas para compensar su amor. Mao Qiu y Jian Liu se separaron por 300 años y finalmente un día Mao Qiu escucha que Jian Liu lo llama por su nombre. Creo que esta sección emitida está llena de un delicado susurro de esperanza, un susurro que invita a los espectadores a creer que Jian Liu aún vive en algún rincón del universo. Después de todo, la misma autora que tejió esta historia con su pluma tiene el poder de devolverle la vida a Jian Liu. En sus manos, la narrativa puede renacer y el amor de Xian Liu puede volver a iluminar nuestras vidas como un faro que nunca se apaga. No quiero dejar de lado el hecho de que sin duda el adorable zorro espiritual de Tu Shanqing también ha logrado conquistar el corazón de la audiencia con su encanto inigualable. En el libro, Xian Liu es el hombre que la había estado protegiendo silenciosamente. Su muerte en batalla es un duro golpe para Xiao Yao. Ella no podía aceptar este hecho y el dolor en su corazón surgió como una marea. Pensó en el tiempo que pasó con Xian Liu. Esos cálidos y preciosos recuerdos ahora se habían convertido en el dolor más profundo de su corazón. En la noche de bodas, Xiao Yao se sentó sola en el borde de la cama con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pensó en todo lo que Xian Liu había hecho por ella, esas silenciosas contribuciones y protección. Su corazón estaba lleno de culpa y arrepentimiento. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de los sentimientos de Xian Liu? ¿Por qué no se le dio la oportunidad de responder? Tu Shanqing permanece en silencio fuera de la puerta. Conocía el estado de ánimo de Xiao Yao en ese momento, pero no podía compartirlo con ella. Solo podía esperar en silencio a que Xiao Yao saliera de su dolor. La ruptura de Xiao Yao con San Juan le da una comprensión más profunda del amor y la naturaleza humana. Su matrimonio con Tu Shanqing le permite encontrar un destino feliz nuevamente y la muerte de Xian Liu en batalla le da una muestra de un dolor insoportable. Perderte para siempre no es solo un drama de fantasía de época, sino también una obra maestra que explora la naturaleza, las emociones y el crecimiento humanos. Nos permite ver la lucha y la perseverancia de los personajes al enfrentar el destino y las elecciones, y también nos permite sentir las alegrías y tristezas indescriptibles de la vida. Xian Liu es un estratega brillante, fuerte y hábil en combate, leal a sus amigos y causas. También es impredecible y a menudo cruel. Tiene dificultad para mostrar emociones y vulnerabilidad, por lo que actúa de manera calculadora. La lealtad puede ser compleja y no siempre es evidente. Lo que enseña a este personaje es que las apariencias engañan. Una persona puede tener muchas facetas. A veces la frialdad es una máscara para protegerse. Tu Yanqing es amable, compasivo, responsable, protector, paciente y perseverante, pero también demasiado indulgente. Además, tiene falta de iniciativa en momentos críticos. La bondad y la paciencia son virtudes poderosas, pero a veces es necesario ser firme y decisivo para proteger lo que es importante.
Xiao Yao es resiliente y adaptable. Estas características son claves para superar adversidades. Ella también es inteligente y astuta, pero tiende a reprimir sus sentimientos, por lo que puede ser distante y reservada. Ella a menudo lucha con su identidad y lugar en el mundo. Esto nos enseña que la autoaceptación es crucial para encontrar la paz interior y que a veces abrirse a otros es necesario para el crecimiento personal. San Juan es ambicioso y determinado. Él es un político habilidoso, visionario y estratégico. Su personaje nos enseña que a veces la ambición puede llevar a la crueldad. Él está dispuesto a sacrificar relaciones personales por poder. La ambición puede ser una fuerza motivadora, pero también destructiva. El poder y la política a menudo requieren sacrificios personales. En conclusión, Perderte para siempre de Tonghua ofrece múltiples enseñanzas a través de sus personajes y tramas. En el drama, Xiao Yao tiene sentimientos complejos tanto hacia Tu Yanchin como hacia Liu. Su amor hacia ambos es profundo y diferente en naturaleza. Xiao Yao desarrolla un amor profundo y romántico por Tu Yanchin. Su relación está llena de ternura, comprensión y un deseo mutuo de protegerse el uno al otro. Tu Yanchin es el tipo de amor que le ofrece estabilidad, seguridad y una esperanza para el futuro. Xiao Yao también siente un amor profundo por Xianliu, pero esto es más complicado. Xianliu representa una conexión emocional intensa y un entendimiento mutuo que es difícil de describir. Su relación es apasionada, peligrosa y está marcada por la intensidad de sus personalidades y circunstancias. En resumen, Xiao Yao está enamorada de ambos, pero de manera distintas. Con Tu Yanchin, su amor es más tranquilo, estable y esperanzador. Con Xian Liu, su amor es intenso, apasionado y lleno de desafíos. Ambos amores reflejan diferentes aspectos de la personalidad y necesidades de Xiao Yao, mostrando la complejidad de las emociones humanas y las diversas formas que puede tomar el amor. La historia no ofrece una respuesta definitiva sobre quién es su verdadero amor, ya que ambos hombres ocupan un lugar importante y único en su corazón. En el final, Xiao Yao y Tu Yanchin finalmente se casan. Vemos que ella luce la flor rubé y lleva consigo el muñeco hecho por Xian Liu. Juntos emprenden un viaje por el mundo. Aunque el final sigue de cerca la obra, la serie eliminó muchas escenas, modificando considerablemente el personaje de San Juan. En el libro, San Juan es despiadado, eliminando a los guardaespaldas de Tu Yanchin y mostrando una feroz venganza contra quienes dañaron a Xiao Yao. Sin embargo, en la serie, San Juan se muestra más débil y reticente, solo expresando sus celos y frustraciones de manera indirecta. El dilema central en la serie surge cuando el abuelo de San Juan le pregunta si prefiere renunciar al trono para estar con ella o abandonar a Xiao Yao para concentrarse en su reinado. San Juan es incapaz de decidir y finalmente encuentra alivio cuando le llega el mensaje de que Tu Yanchin está de vuelta. Esto le indica que ya no tiene que tomar una decisión, ya que Xiao Yao regresará con Tu Yanchin. La ruptura en la relación entre Xiao Yao y San Juan, que figura en el libro, en el drama, es en realidad una ilusión, por lo que esto le permite a Xiao Yao evitar enfrentar directamente el dolor de la traición de su primo y tener que decidir entre Tu Yanchin y San Juan, además de mantenerla más fiel a sus sentimientos verdaderos. En el final de Perderte para siempre, se muestra a Xian Liu sacrificando vidas por Xiao Yao, una representación dolorosa que acentúa su lealtad y amor incondicional. A pesar de los cambios y la crítica hacia la cantidad de escenas de Xian Liu en la serie, su interpretación por parte de Tan Xianxi ha resonado con muchos espectadores. ¿Qué opinas tú del final y de las modificaciones realizadas en la serie?